Urgencias al día. Con el Dr. Yesid Buendía. Hola a todos, bienvenidos a Urgencias al Día, tu podcast semanal para mantenerte al tanto de lo más relevante en medicina de urgencias y emergencias. Yo soy el Dr. Yesid Buendía y hoy vamos a hablar de un tema que, aunque pareciera sonar al libro de historia, sigue siendo un desafío clínico muy real: la fiebre amarilla. En las últimas semanas, varios países de América Latina y África han reportado un aumento en la cantidad de casos de fiebre amarilla, especialmente en zonas rurales con baja cobertura en cuanto a vacunación concierne o se refiere. Brasil emitió una alerta tras detectar varios casos en algunos de sus estados. También Nigeria ha confirmado más de 50 casos con varios fallecimientos. Aquí en Colombia también tenemos muchos casos de fiebre amarilla y en algunas zonas endémicas principalmente pues se están llevando a cabo muchas campañas o se han intensificado esas campañas de vacunación. Pero existe mucha desinformación respecto a este tema y eso sigue siendo un obstáculo para que las personas puedan tener una adecuada prevención y puedan así estar completamente sanas y evitar ese riesgo de adquirir esta enfermedad. Estos brotes que hemos mencionado nos recuerdan la importancia de reconocer, de diagnosticar y de prevenir esta enfermedad de forma oportuna, especialmente en aquellas zonas donde hay alta incidencia de estos mosquitos que transmiten esta enfermedad. Pero vamos a definir qué es la fiebre amarilla. En primer lugar, podemos decir que es una enfermedad viral aguda. Aguda hace referencia a que cursa rápidamente con sus complicaciones, que se desarrolla en un corto periodo de tiempo, que es transmitida por unos mosquitos, principalmente del género Aedes aegypti y algunos Haemococcus. Es ocasionada esta enfermedad por un virus que pertenece a una familia, que es la familia de los flavivirus, y el género al cual pertenecen es similar al del dengue, el Zika y el virus del Nilo occidental. Por eso las manifestaciones y este ciclo de vida es muy similar entre este tipo de virus. Se puede estimar que cada año pueden ocurrir entre 84.000 y 170.000 casos graves de esta enfermedad, e inclusive se puede llegar a hablar de más de 50.000 muertes, principalmente en América del Sur, que es donde nos encontramos, y también en el África, principalmente en el área del desierto de Sahara. Existen dos ciclos de transmisión. Un ciclo urbano que se da entre humanos, principalmente transmitido por el Aedes aegypti, y existe un ciclo selvático o silvestre, y la transmisión es en primates principalmente y en algunos humanos que ingresen a esas zonas boscosas. Pero el ciclo urbano es el que debemos cortar, es el que en el cual debemos intervenir. Por eso esas campañas para no tener estanques con agua principalmente quieta, porque es el criadero ideal para este mosquito y allí van a proliferar, se van a contagiar estos mosquitos y van a llevar el virus a diferentes personas. ¿Qué factores de riesgo podríamos identificar? Uno de ellos, pues la falta de vacunación. Aunque algunos no estén de acuerdo con la vacuna, bueno, está bien, es respetable esa decisión de no vacunarse, pero sí es un factor de riesgo no tener la vacuna contra la fiebre amarilla. Si te da la infección o si el mosquito te pica y te inocula el virus y estás vacunado, tienes memoria inmunológica para defenderte rápidamente y de forma adecuada contra este virus. Otros factores de riesgo son la deforestación, y en nuestra actualidad que estamos acabando con las zonas selváticas, pues al deforestar, pues hacemos que ese ciclo selvático se transforme en un ciclo también urbano. En estas situaciones de viajes internacionales a zonas endémicas y no tener los adecuados cuidados, pues nos puede llevar a adquirir la enfermedad. Ahora, después de que ya he sido infectado por el virus de la fiebre amarilla, ¿cuáles serían los síntomas? En primer lugar, debemos decir que algunas personas pueden tener la infección y no tener ningún tipo de síntomas. Otros pueden tener un periodo de incubación de alrededor de 3 a 6 días, es decir, desde que son picados hasta que aparece la primera manifestación de la enfermedad, ese es el periodo de incubación, pues pueden pasar casi que alrededor de una semana.
Y la enfermedad se puede presentar en 3 fases. La fase inicial es una fase donde aparece la fiebre, una fiebre súbita, alta, a veces de difícil control, asociado a dolor de cabeza intenso, dolor en los músculos, inclusive en las articulaciones. El paciente puede presentar náuseas y en algunas ocasiones vómito. Esa es la primera fase. En la segunda fase, que es la fase de remisión, pues el paciente puede tener una mejoría y pareciera durar alrededor de 24 horas el paciente con una mejoría aparente. Y algunos podrían recuperarse, pero hay otros que pueden ir hacia la fase tóxica. Alrededor del 15% de los casos de las personas que tienen esta enfermedad pueden ir hacia esa tercera fase, que es una fase más grave. Y se caracteriza por ictericia, que es el color amarillo, que nos habla acerca de un daño hepático. La ictericia no es solo por daño hepático, también hay otro tipo de ictericia que se ocasiona por hemólisis, por destrucción de los eritrocitos, de los glóbulos rojos, pero esta ictericia en este caso sí es por un daño hepático y por eso se llama fiebre amarilla, por ese color amarillo que se torna en la piel, en las conjuntivas y en las escleras. Además se puede presentar alguna hemorragia, se puede presentar daño renal e inclusive el paciente puede caer en un choque principalmente hipovolémico y esto llevarle a una falla multiorgánica y en esta fase la mortalidad puede superar el 50% de los casos. Entonces hay que tener cuidado, no nos podemos confiar, no podemos decir que aunque la enfermedad en algunos sea asintomática, no tendríamos por qué tener las medidas de prevención y de cuidado para no contagiarnos, porque no sabemos si a nosotros nos va a dar la forma grave de la enfermedad. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? Se puede realizar a través de pruebas serológicas, a través de la medición de inmunoglobulina M en la sangre, a través de alguna prueba, algún inmunoensayo como ELISA, o en algunas fases tempranas se puede detectar inclusive a través de reacción en cadena de la polimerasa, se puede detectar el virus a través de la detección de su ADN o su material genético. También es clave realizar pues algunas pruebas, ¿no? Como algunas pruebas de sangre, cuadro hemático, algunas pruebas de funcionamiento hepático, algunas pruebas de coagulación. El diagnóstico principalmente es clínico, pero se puede confundir también con dengue, malaria, algún tipo de hepatitis viral o leptospirosis. Así que no es tan fácil decir de entrada, estás con fiebre, estás amarillo, bueno, es fiebre amarilla. No, se podría confundir con algunas otras enfermedades. ¿Cuál sería el tratamiento? No existe un tratamiento específico antiviral, es decir, que yo tome algún medicamento y con eso ya me voy a mejorar. No, el manejo principalmente es de soporte. Se debe tener una adecuada hidratación, se deben controlar los síntomas, si hay fiebre, pues algún tratamiento antipirético y también se debe monitorizar si el paciente pudiera tener algún tipo de complicación, principalmente hepática, renal o hematológica. Mucho cuidado. Debemos evitar unos medicamentos que son los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, a los cuales pertenecen el ácido acetilsalicílico, conocida como aspirina, al cual pertenece también el diclofenaco, ibuprofeno y bueno, toda la familia de ellos deberíamos evitarlos. Así que por eso es importante el hecho de no automedicarse. No se automediquen porque pueden tener complicaciones demasiado graves. La prevención es la herramienta más eficaz para la lucha contra esta enfermedad, porque a través de la prevención podemos evitar que el mosquito prolifere, que el mosquito esté contagiando a una y otra persona y también existen algunas otras medidas, aparte del control del vector, que sería el control de este mosquito. Podemos usar mosquiteros y repelente, debemos educarnos entre todos y evitar si llegamos a la casa de algún amigo y vemos o algún familiar y vemos que tiene un estanque y que eso es un criadero de mosquitos, hay que recomendarle que no, por favor, desocupe ese recipiente y que no promueva el crecimiento de esos mosquitos porque podemos estar favoreciendo ese ciclo urbano del virus de la fiebre amarilla. Y existe la vacunación, que es eficaz, que es efectiva. A algunos no les gusta que hablemos de este tema, a algunos no les gusta esto de la vacuna. Está bien, respetamos esa decisión de no vacunarse que algunos tienen, pero quien desee pues, tener esa herramienta eficaz pues, es la vacunación para no tener la forma grave de la enfermedad. La fiebre amarilla, aunque prevenible, sigue siendo una amenaza en regiones vulnerables. Como personas debemos
ayudar a mantener esa vigilancia epidemiológica. A veces nos incomoda que vengan a hablarnos de que no debemos tener agua estancada y nos incomoda que vengan de alguna autoridad para decirnos, pero nosotros debemos saber que este es el lugar donde los mosquitos pueden proliferar, así que es importante también actualizar nuestros conocimientos y para los que crean en las vacunas, pues fomentar la vacunación. Gracias por acompañarnos en esta edición de Urgencias al Día. No olvides seguirnos en tu plataforma favorita y compartir este episodio con las demás personas. Así que hasta la próxima semana con un contenido relevante para tu vida, para que tengas salud. Urgencias al día. Con el Dr. Yesid Buendía.